Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Club de Prensa. Es un gusto acompañarlos en reemplazo de Juan Carlos Iragorri, que todavía sigue fuera de la ciudad de Washington. A nombre de él, le doy la bienvenida a los invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, al analista político venezolano Roger Santo Domingo. Roger, bienvenido. Muchísimas gracias. Raquel Godos, la corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE. Raquel, bienvenida también. Buenos días. Y Michael Shifter, que hace mucho tiempo no lo teníamos aquí en el estudio, el director de Diálogo Interamericano. Michael, bienvenido también. Gracias. Vamos a comenzar con el tema que ya hemos anunciado a propósito de que está en todas las portadas de los diarios de Estados Unidos. El tema migratorio sigue siendo noticia aquí en los Estados Unidos. Aquí aparece una fotografía en el Washington Post, una serie de niños que están apostados en unas colchonetas cubiertos con unos papeles de plástico, con unas mantas metálicas en algunos casos. Y aquí en el Wall Street Journal aparecen también las imágenes de niños que llegan a la frontera con sus madres cargadas en brazos, niños menores entre 2, 4, 5, 6, en fin, una serie de niños de diferentes edades. Hay un audio que está circulando en redes sociales y que ha dado la vuelta al mundo. Es el audio obtenido por el portal de investigación ProPublica, que captura los gritos desgarradores de 10 niños centroamericanos recluidos en un albergue de detención para niños después de que las autoridades de inmigración los habrían separado de sus padres. Se calcula que hay más de 2.300 niños que han sido separados de sus familias desde que la administración Trump, comenzó a aplicar una política de tolerancia cero en la frontera. Esta política hace que cualquier inmigrante que cruza la frontera, incluidos los solicitantes de asilo, sean encarcelados y enfrenten un proceso judicial mientras sus hijos están en estos centros de detención, como en las fotografías que hemos visto. El audio obtenido por ProPublica, que es de 8 minutos, como dije, es desgarrador. Se escucha en ese audio llorar inconsolablemente a un grupo de niños. La persona que grabó el audio, la persona que le entregó el audio a ProPublica, dice que los niños se calcula que tenían entre 4 y 10 años. También se escucha la voz de un agente de la patrulla fronteriza que dice: bueno, tenemos una orquesta aquí, lo que nos hace falta es un conductor, burlándose en español de los niños que están llorando. Después de conocerse el audio, la ministra de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, defendió la política de tolerancia cero del gobierno. No nos disculparemos por el trabajo que hacemos o por el cumplimiento de la ley, por hacer el trabajo que los estadounidenses esperan que hagamos. Y más tarde, en una conferencia en la Casa Blanca, Roger, Nielsen afirmó que no había escuchado este audio, a pesar de que en la Casa Blanca, en este briefing, en el salón de la Casa Blanca, una periodista hizo escuchar en voz alta el audio. ¿Hasta dónde puede llegar esta política de tolerancia cero, a pesar de que ya hay una serie de voces crecientes, no solamente en el Partido Demócrata, sino también dentro de los republicanos, que piden un cese de esta política? Bueno, evidentemente es más fácil negar que existe a tratar de justificarla, aunque puedan venir cualquier cantidad de defensores de una política que realmente no tiene una base legal per se. O sea, desde el año 2014, cuando empezó el repunteo del ingreso de niños, y llaman on a company, o sea, sin compañía. Por la frontera han entrado unos 11.400 niños aproximadamente, y en el último año 2.000 aproximadamente han sido separados de sus familias con esta nueva normativa que ha sido impuesta por el gobierno de Trump desde abril, cuando Sessions estableció pues que había una política más de cero tolerancia a la inmigración ilegal. Cuando digo que no hay una base legal, es que ciertamente no hay ninguna ley que diga que hay que separar a las familias. De hecho, lo que existe es que se ha considerado por muchos años una infracción menor el cruzar sin documentos la frontera, pero se ha ido penalizando desde el año 2005, especialmente cuando se creó el sistema Streamline, donde toman en masa a los que cruzan la frontera a pie, los llevan a centros judiciales y en lapso de 2 horas, algo que yo pude presenciar incluso mientras hacía un documental allí, cerca de 70 personas fueron enjuiciadas en un lapso de 2 horas. Imposible que nadie se defienda en ese lapso. Pasan a centros de detención donde son separadas las familias. De hecho, pude conocer de cerca el caso de un venezolano que me llamó la atención porque también refleja lo que está ocurriendo en Venezuela, donde ya los que están saliendo del país ya no lo hacen solo por avión o a las fronteras inmediatas como Colombia y Brasil, sino que llegan a hacer toda la travesía hasta México y pasar a la frontera. Bueno, esta es una familia, este señor, que no voy a mencionar el nombre por supuesto, y su mujer iban con una niña de 6 años. Llegaron después de toda una travesía a la puesta fronterizo
se entregaron con sus documentos, explicaron que venían de Venezuela y en la asilo. condición pidieron pedir asilo político. Les trataron bien, les dieron un refrigerio, al señor lo enviaron a un centro de detención donde lo conocí, a la señora lo enviaron a otro y a la niña, que ya entonces tenía 6 meses separada de sus hijos que no la habían visto, de sus padres no la había visto. O sea, es algo que está ocurriendo con tanto inmigrantes económicos que vienen a trabajar, justificadamente o legítimamente o no, y los que buscan refugio y asilo político, que tienen todas las razones, incluso están protegidos por la ley. El gobierno o sea, Estados Unidos es signatario del acuerdo de las Naciones Unidas para la protección de los refugiados, que prohíbe las sanciones contra los refugiados y solicitantes de asilo, así entren de manera ilegal. Realmente han tratado de rebotar esto como que es culpa de los demócratas. Bueno, los antecedentes son increíbles. Uno es, en el año 29, ciertamente un senador demócrata decía que había que separar a las familias para que no llegaran, y recuerdo una persona que justificaba los linchamientos de negros, por ejemplo, ¿no? Y en el 52, decía Conway, la consejera de la Casa Blanca, fue que se aprobó la ley de inmigración cuando el Congreso era demócrata y el presidente era Truman, que era un demócrata. Entonces, por tanto, se le echa la culpa a los demócratas de la ley que existe. Pero en realidad nunca se hizo, se aplicó esa ley para criminalizar a familias. O sea, por primera vez desde el año pasado es que eso se está ocurriendo de una manera sistemática. Además de lo que describe Roger por haber viajado y haber cubierto y ser testigo en primera persona, también hay imágenes de jaulas en donde están niños. Hay una, por ejemplo, que está también circulando en varios medios, en donde cientos de niños esperan a sus padres en unas jaulas con cercas de metal. En una fotografía, por ejemplo, aparecen 20 niños. Dentro de estas jaulas hay botellas de agua, hay bolsas de papas fritas, y hay grandes láminas de aluminio como las que están en el periódico que mostraba al inicio del programa. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Antes, 2.000 personas, niños separados, pero hay 1.000 camas. O sea, los otros 1.000 en este lapso, o sea, están ubicados en situaciones muy precarias. Se están construyendo nuevos edificios para eso, que es un gran negocio. De hecho, hay una organización sin fines de lucro en Texas que acaba de recibir un contrato por $400 millones para construir una residencia para niños. O sea, te habla de lo que viene, ¿no? Bueno, yo ayer, escuchando el audio de ProPublica y sobre todo escuchando a la secretaria de Seguridad Interior, creo que fue el episodio más lamentable que he presenciado en los 7 años que llevo en este país. La falta de humanidad y además la cantidad de cinismo con la que defienden esa política me parece terrible. No hay manera de justificar algo así. La ley no fuerza al gobierno a llevar esas prácticas. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de derechos humanos. Como bien mencionaba Roger, Estados Unidos es signatario de los tratados internacionales para la protección de refugiados. La mayoría de esta gente no solamente son inmigrantes económicos, también huyen de una violencia brutal en sus países de origen y tienen derecho a por lo menos ser escuchados en una corte y solicitar ese asilo. Cuando se procesan a 70 personas en un lapso de 2 horas, evidentemente no se ejerce el derecho al debido proceso, y es una sucesión de violaciones de derechos humanos bastante lamentable, que al ser practicada en Estados Unidos pues no suena tan duro. Entonces creo que los republicanos sobre todo tienen la obligación, por una cuestión moral, porque ellos además defienden los valores de la familia, de la unidad familiar, de la protección del núcleo familiar, tienen la obligación moral de levantarse ante estas prácticas, y los demócratas han presentado, y algunos republicanos ya se han sumado a ellos, un par de leyes para prohibir explícitamente esta práctica, y debería aumentar aún más la presión para que los republicanos se vean forzados a aprobar y apoyar este tipo de legislación. Ayer la senadora republicana Susan Collins lo resumía todo muy simplemente, cuando intentaban preguntarle por qué la administración Trump estaba argumentando que el Congreso tenía que actuar. Y ella, siendo republicana, es cierto que es de las moderadas, pero siendo republicana decía, no, es que el Congreso no tiene que actuar, nadie le está obligando a la administración a ejecutar esta política, y de hecho, ¿por qué esa política no se estaba practicando en administraciones anteriores si esa ley le obligaba? Es así de sencillo. Entonces, bueno, me parece que debe aumentar la presión social y política, deben aumentar esas portadas en las que todos
denunciamos esa cuestión. Ni siquiera es algo partidista, ni siquiera es una política migratoria, es algo tremendamente duro y condenable. 4 ex primeras damas han condenado también las fotografías y las imágenes y la política que está implementando el gobierno. Rosalind Carter, Laura Bush, la ex primera dama Michelle Obama, y también lo ha hecho Hillary Clinton. Hay un entrampamiento, evidentemente, como decía Raquel, en el Congreso. La Casa Blanca dice el Congreso tiene que actuar. El Congreso dice no hay necesidad que el Congreso actúe. Las leyes son muy claras, el gobierno simplemente tiene que cambiar esa práctica. ¿Qué va a pasar? Bueno, es un área de discreción, obviamente, dentro de la ley. O sea, el presidente está equivocado diciendo que es una cuestión de cambiar la ley. Él mañana, hoy, puede decir esto tiene que parar y para. O sea, no es necesario tener la ley. Eso está clarísimo. Mire, si Raquel tiene 7 años acá, yo tengo 63 años acá. Y tal vez es uno de los momentos más vergonzosos que he vivido en mi propio país. Nunca pensé que iba a haber una cosa así. Nunca imaginaba, ¿no? Cuando él te enseñaba todas las tradiciones y prácticas democráticas respecto a derechos humanos, para ver estas imágenes, escuchar este audio, realmente pensé que era imposible, inimaginable, pero lo está pasando. Y esto, tu pregunta, ¿hasta qué punto puede seguir? Va a haber una marcha aquí en Washington el sábado, creo, en frente de la Casa Blanca sobre este tema. Obviamente la opinión pública, de acuerdo a las encuestas, están tan abrumadoramente en contra de esas prácticas. Sin embargo, un patrón, una tendencia que está clarísimo con este presidente es que el tema migración siempre tiene cierta atracción y resonancia para su base política. Pero no es un arma de doble filo con miras a las elecciones de noviembre. ¿No habrán en ciertos bastiones republicanos donde ese argumento no funciona? Yo creo que sí, pero yo creo que una cosa que hemos visto de los instintos de Trump en ese tema, bueno, está en la Casa Blanca por una razón. Entonces uno podría haber dicho la misma cosa durante la campaña, que eso no va a ser muy popular con muchos sectores de moderados republicanos. Pero el hecho es que él tiene 88% de apoyo dentro del Partido Republicano, que es una cifra más alta que cualquier otro presidente republicano. Ni Bush ni Reagan ha tenido esa cifra. Y él sabe por qué. Sabe por qué, que es el tema migratorio. Entonces, en un país normal, en un gobierno normal, uno diría, cuando 4 ex primeras damas y todas esas voces que estamos escuchando están presionando, están reclamando, que él va a responder. Pero con este presidente es muy difícil predecir con certidumbre. Él es capaz de cualquier cosa. Luego hay otra cosa que es muy llamativa y además creo que es clave en todo esto, es que él está utilizando una política tan sumamente drástica, tan sumamente cruel, porque quiere presionar de una forma brutal a los demócratas en el Congreso para aprobar los fondos para su dichoso muro. Está utilizando esa presión para decir, no, es culpa de ellos, porque si podemos debatir esta ley, entonces ustedes me dan mis 25.000 millones de dólares para el muro, quitamos la política de reagrupación familiar y todos contentos. Es también una estrategia de chantaje político tremendamente seria. Una última pregunta, Roger, sobre este tema, y es que a propósito de estas imágenes y fotografías que están circulando, hay también unas aplicaciones que se están utilizando en la frontera entre México y Estados Unidos. Me refiero a las aplicaciones que les permite a los usuarios grabar las acciones de los agentes de la patrulla fronteriza en vivo y transmitirlas a sus familiares en el momento de una detención. Así ellos pueden ir a organizaciones que defienden derechos humanos o a otras autoridades para mostrar una evidencia en el caso de una detención, si es que ha habido un abuso en esa detención. Algunas de esas aplicaciones se están aparentemente popularizando entre los que viven en las zonas de la frontera entre México y Estados Unidos. Una de las aplicaciones se llama MigraCam, que desarrolló la Unidad Americana de Libertades Civiles en Texas y que ya ha tenido una descarga de más de 8.000 veces. Otras aplicaciones similares son como la celular 411 y otra llamada Notifica,
que ya están disponibles para ser descargadas, según informa el diario Los Angeles Times. ¿Es esta una buena manera, una manera efectiva de enfrentar y denunciar una posible violación de derechos humanos en caso de una detención arbitraria? Bueno, sin duda la tecnología móvil, celular, ha sido fundamental incluso para denunciar cualquier tipo de abuso, no solamente en este caso, sino hemos visto incluso el año pasado el remonte de denuncias contra policías que maltratan o que violan los derechos humanos, sobre todo de minorías. Y esta aplicación sin duda es una innovación bienvenida porque le da una herramienta de defensa a las personas que están en una situación vulnerable, por lo menos hasta el momento en que son capturados, porque después pierden el aparato, el teléfono celular. Pero esto es más que un problema tecnológico, es un problema sin duda político y moral, en tanto que se ha utilizado la Biblia para justificar lo que se está realizando. O sea, al momento en que se reconozca que este problema que lleva a la necesidad de utilizar tecnología, de denunciar con fotografías, con imágenes, lo que está ocurriendo a un nivel de crueldad antes quizá vinculado, como lo decía la ex primera dama Laura Bush, con los campos de concentración para japoneses americanos en la Segunda Guerra Mundial, o sea, en un momento tan bajo en la situación moral para los Estados Unidos, realmente la solución está en entender que este discurso que primero equipara a los inmigrantes con animales, son ratas que se esconden en las alcantarillas, son como animales que se atrapan y se liberan, o sea, el catch and release, que es una de las expresiones que se utiliza para hablar de la política de detención de inmigrantes, y que además producen un efecto económico negativo, cuando es todo lo contrario. O sea, como si los recursos de una nación y de un territorio estuvieran limitados al pequeño grupo que está allí y nace allí. O sea, cuando está demostrado económica e históricamente que es todo lo contrario. O sea, si no se supera ese argumento racional y se convierte además en una realidad emocional como la que estamos viendo ahora, no va a cambiar la política. Y creo que esto que está pasando no solamente va a despertar, porque es cierto que hay un núcleo duro que sigue creyendo que lo que está haciendo Trump es correcto para defender a América, pero esto está perdiendo a las mujeres republicanas, no solamente las más, digamos, moderadas, está perdiendo a una gran cantidad de hispanos que votaron por Trump, parece mentira, pero es cierto, todavía hay y está llevando a más gente a votar en contra. O sea, lo que va a ocurrir en noviembre puede ser un indicador de lo que puede pasar si es posible que llegue ese momento de reelección para Trump. Perdón, no, adelante, No, Michael. solamente que es una observación, que yo siempre he escuchado los mejores análisis de los más agudos especialistas diciendo que va a perder eso, pero las encuestas está muy bien. Sí, habrá que ver. O sea, a pesar de todo eso, y está perdiendo mujeres republicanos en los suburbios, y todo esto, pero mire las encuestas. A pesar de la investigación. Es wishful thinking. A pesar de ese análisis tan racional y agudo e inteligente, todo, por un lado, y por otro lado, está muy bien en las encuestas. Entonces, no parece que hay un costo muy grande entre la gente que está con él. Después de hacer esa reflexión, tiempo para una pausa comercial y ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez al programa. Vamos a hablar ahora de Colombia y del triunfo que tuvo el candidato de la derecha, Iván Duque. Hay varios artículos que han sido publicados en la prensa de Estados Unidos en las últimas horas. Hay uno que es publicado el día de hoy en el Financial Times con el título de Colombia, el presidente más joven enfrenta grandes retos. Efectivamente, el presidente electo Iván Duque tiene 41 años y es el presidente más joven en los últimos 130 años de la historia colombiana. El New York Times, que también le dedicó unas líneas, un artículo al presidente electo Iván Duque, se refirió a él como el joven conservador populista que ha aprovechado la insatisfacción que hay en la economía, un conflictivo acuerdo de paz con los rebeldes y que ha ganado las elecciones presidenciales en base a esa insatisfacción. Ha animado por el encanto de una corriente conservadora en Colombia, dice el New York Times, se aseguró la presidencia en unas elecciones en las que muchos de los que votaron ni siquiera conocían su nombre hace un año. A sus 41 años será el presidente más joven y luego más adelante dicen el señor Uribe, ahora el New York Times dice, ocupará un escaño en el Senado desde el cual ejercerá un poder desmesurado. Raquel, primero que nada, ¿usted coincide en que Iván Duque, el presidente electo de Colombia, es un joven conservador populista?
No, de hecho me sorprende que el New York Times y también un artículo que publica NPR, la radio pública estadounidense, le tachan de populista en el titular y luego no desarrollan la idea de por qué, no explican cuál es la razón. Lo que sí es cierto es que lo que tiene detrás y una parte importante de su apoyo es populista. Uribe es populista. Aunque en los últimos años el concepto de populismo se haya arraigado en la izquierda por el efecto Chávez y Maduro, el populismo también puede ser de derecha y Uribe se acerca mucho a ese concepto, ¿no? Pero Iván Duque en sí mismo no creo que lo sea. Creo que está por ver y la clave va a ser esa en cualquier medida que tome y cualquier acto que ejecute, va a ser si consigue distanciarse o no de esas medidas populistas de Uribe. Si lo consigue y va hacia adelante con una política responsable que no apele a los bajos instintos, pues probablemente sea un presidente muchísimo mejor de lo que muchos esperan. Y si por el contrario se deja manejar por ese populismo al que yo creo que hacen referencia de una forma poco precisa en los dos artículos, pues puede que Colombia tenga un tiempo un poco más complicado. Pero bueno, vamos a ver cómo desarrolla también su gobierno. Hay cosas que ha planteado a la hora de la formación de gobierno que están lejos también de ser populistas. Creo que hay que darle el beneficio de la duda y una vez empieza a gobernar saber qué es lo que puede pasar. Sí me preocupa en las últimas horas este devenir que ha tenido en el Congreso sobre la negociación de la Justicia Especial para la Paz, porque están dialogando sobre el contenido de los artículos y sí ha habido como una especie de parón vinculado a esperar al siguiente gobierno. Bueno, creo que hay que ser un poco delicados con la cuestión de la justicia transicional, pero bueno, todavía está por ver en qué va a acabar toda esa negociación. Michael, el New York Times también dice que el presidente electo Iván Duque ha rechazado las sugerencias de que el expresidente Álvaro Uribe va a gobernar a través desde el Senado. Y ha sido muy claro y que ha dicho que va a tener una relación, obviamente, pero él rechaza ese poder o esa gran influencia que Uribe, según muchos o algunos, podría ejercer en su mandato. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, no tengo duda que es muy sincero cuando dice esto. Yo lo creo y tiene las mejores intenciones. Pero todos conocemos a Uribe y cómo lucha y es tenaz como político. Y hay ciertos temas, uno de ellos, acaba de mencionar Raquel, de la justicia en el acuerdo, que creo que no le va a dar mucho margen. Y depende de la capacidad de Iván Duque para contener esa presión. Iván Duque es joven, estoy de acuerdo con eso, no de populista, pero sí estoy de acuerdo que es joven, lo cual quiere decir, y no tiene mucha experiencia en política, no tiene su propia estructura, para nada. O sea, estaba 4 años en el Senado y ahora presidente y nadie lo conocía hace menos de un año. Entonces, él no tiene redes, gente, cuadros políticos que tiene peso en Colombia para hacer frente a las presiones de Uribe. Uribe tiene toda una maquinaria, todo un aparato, mucha parte de eso sí populistas y con una línea bastante dura. Entonces, cuando Duque dice eso, yo lo creo que es sincero. Yo creo que eso es lo que él quiere. Y creo que en muchos temas lo va a lograr. Pero los temas que más le importa a Uribe, donde él realmente tiene mucho en juego, como la justicia, como el tema de Venezuela y todo, yo creo que su capacidad para resistir y contener y manejar Uribe va a ser puesta a prueba. Entonces, ¿crees que la parte más compleja para él va a ser el tema de los acuerdos de paz? Sí. ¿Y cuánto maniobra tiene ahí de independencia? Porque eso es lo que más importa a Uribe. O sea, lo que él hace en temas sociales, infraestructura y economía naranja, lo que quiere llamarlo, y creo que Uribe no va a tener mucho que ver. ¿Y el tema de la transformación de la justicia? ¿El tema de la transformación también de justicia, claro. ¿La reelección? Sí. Bueno, no sé, yo no estoy tan seguro de la reelección, pero el tema de la justicia, en general, el tema del acuerdo de tratamiento de las FARC, el tema de Venezuela, son dos o tres temas que son apasionados para Uribe, y creo que él va a presionar a todo, y Duque va a querer
persistir y no, no ceder en todo. Pero su habilidad de hacer esto va a ser muy limitada porque, porque está solo, no tiene... Él cuando Uribe lo designó como candidato al Centro Democrático, se fue de 4% a 40% en un mes. O sea, eso es un hecho. Su subida de nada a ser presidente de la República de Colombia se debe al apoyo de Uribe. A propósito de eso, Roger, a propósito de Venezuela, que es uno de los temas que todavía sigue siendo un tema principal en temas de política exterior para Colombia y el presidente electo Iván Duque va a tener que enfrentar. El Financial Times dice en su artículo de hoy, además del tema de los acuerdos de la paz, el señor Duque va a tener que enfrentar además la implosión de la migración de Venezuela y también el crecimiento de la producción de cocaína, en la producción de cultivos de coca en Colombia. ¿Cómo ves esos dos temas con una presidencia de Iván Duque? Bueno, en primer lugar, voy a responder eso conectando con tu primera pregunta. Tampoco creo, como mis compañeros acá, que esto que sea un populista hasta que se demuestre lo contrario. Pero lo que decía Michael sobre su falta de estructura, el hecho de que puede haber políticas en las cuales su posición difiere de la del líder carismático que es Uribe, lo pueden convertir en un populista. Porque ¿qué es un populista? Primero es un líder generalmente carismático que se salta las instituciones para poder imponer sus políticas apelando directamente al pueblo. O sea, esa conexión con el pueblo no estoy seguro que la haya construido autónomamente de Uribe, pero por ser un hombre joven con tal nivel de votación en las condiciones actuales de Colombia, tiene el potencial de convertirse en un líder carismático que se vea en la necesidad de bypassear a las instituciones para lograr lo que quiere. Entre otras cosas, dentro de su plataforma, él pudo, de hecho sostuvo, y no estoy seguro de que esté completamente en desacuerdo con una postura más dura hacia Venezuela y sobre todo en algún mecanismo legal de protección o de tratar con el tema de los venezolanos que involucre a la región, ¿no? Porque, bueno, es un problema humanitario que Colombia, como país receptor, es el que está sufriendo la situación más grave y lo puede además irse en su contra dependiendo cómo lo reciba la población colombiana, que ya está empezando a mostrar signos de xenofobia hacia los venezolanos que están llegando. Y el tema de la paz sin duda es complicado porque como está amarrado, ninguno de estos guerrilleros firmó un acuerdo de paz para luego ir a la cárcel, o sea que o vuelve la guerra más temprano que tarde, o se adapta, acepta que hay que mantener el acuerdo de paz. Lo que va a venir y ha prometido es más fumigaciones de coca, que es una política que se había dejado durante el gobierno de Santos por razones humanitarias, de salud, etcétera. Y sin embargo ahorita Colombia corre el riesgo de convertirse nuevamente en un gran productor inundado de coca. No es que ha dejado de serlo, pero seguir. Creo que eso van a ser y siguen siendo los viejos desafíos de Colombia que ningún presidente, menos en 4 años, va a poder superar. Cambio de tema, Michael, para hablar de México, porque vienen elecciones el 1 de julio, para hablar de los candidatos que van en la segunda y tercera fila, que son Ricardo Anaya y José Antonio Meade. La campaña de Ricardo Anaya ha intentado vincular al candidato del PRI, José Antonio Meade, y al expresidente de México, Felipe Calderón, en un fraude a través de una filial de la constructora Odebrecht, que como todos recordamos ha salpicado varios países en América Latina por escándalos de corrupción muy serios. El candidato de México al frente, Ricardo Anaya, su equipo de campaña ha presentado una demanda ante la Fiscalía Mexicana. Según esta demanda, Petróleos Mexicanos tenía un contrato en el 2010 para suministrar etano por 20 años a un precio de 30% menor de lo que está en el mercado a una empresa que se llama Braskem Idesa, que instaló una planta para producir polietileno para la industria automotriz, para la agrícola y también para la infraestructura. En el 2002, según se conoce a través de un artículo publicado en el diario El País, justo al final del gobierno de Felipe Calderón, se publicó un decreto arancelario que incrementaba el impuesto de la importación que fue promulgado por el gobierno de entonces y que apoyó José Antonio Meade. El decreto entró en vigor en 2015. Durante el gobierno de Peña Nieto se aprobaron contratos por $300 millones para transportar etano hasta la planta de Braskem Idesa en Veracruz. Y eso ha sido visto como un favorecimiento para esta empresa privada.
Los responsables de la campaña de Ricardo Anaya, y con esto termino, dicen que fue ideada por los funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha continuado con esa política y que esto solamente financiaba, o perdón dicho, beneficiaba a la empresa privada, pero perjudicaba a Petróleos Mexicanos. Si dan una cifra, dicen que Pemex perdió más de 97 millones de dólares como consecuencia de esos contratos que favorecían a esta empresa. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo no voy a comentar sobre las acusaciones, yo voy a dejar eso para la Fiscalía. Para la Fiscalía que investiga todo eso, pero sí lo que me llama la atención es que es un último acto de desesperación en una campaña donde todo parece indicar que va a ganar AMLO el 1 de julio en México, y Anaya está tratando de hacer algo al final cuando falta 2 semanas de elecciones para ver si él puede tener alguna fuerza y puede dar un impulso en esa cosa. No creo que va a funcionar políticamente, creo que todo lo que he visto, todo lo que he leído y escuchado es que AMLO tiene una amplia ventaja y que va a ser el próximo presidente el 1 de julio. Lo que esto demuestra es las peleas internas entre campaña de Anaya, lo cual lo deja así un regalo para AMLO. La mejor cosa que podría haber pasado a López Obrador son esas acusaciones de una campaña a la otra campaña, las peleas muy feroces, muy fuertes, y AMLO no dice nada, se queda ahí, sonríe y va a ser el próximo presidente de México. ¿Tú lo ves de la misma manera, Raquel? Sí, creo que se trata, como dice Michael, de un acto a la desesperada. No puedo entrar a valorar si son ciertas o no las acusaciones. Él, yo creo que ha intentado erróneamente atacar a quien es su rival ideológico, quien es su rival cercano, está más cerca de su línea ideológica, para intentar arrastrar votos y que no se divida tanto el voto más conservador o más de centro-derecha. Pero evidentemente deja la vía libre a AMLO para que continúe apuntalando su intención de voto en las encuestas. No sé quién habrá sido el asesor de campaña que ha hecho esta sugerencia, pero desde luego da a entender que el partido de Anaya es incapaz de acercarse a intentar arañar votos de AMLO, ¿no? Entonces, creo que básicamente es una especie de representación de la claudicación de Anaya a 2 semanas de las elecciones. ¿Cómo lo ves tú? Sí, lo que pasa es que se trata de reproducir lo que ocurrió en Colombia, en México. O sea, pero el tema es que no hay las instituciones políticas son diferentes. En Colombia hay segunda vuelta o balotaje. En México es una carnicería, el que gane se la lleva toda. Y están luchando para ese segundo puesto para desafiar a AMLO. Y de alguna manera creo que Amaya lo que hizo fue escupir hacia arriba, al atacar no solamente a su opositor, sino a su rival, sino a su propio partido, o sea, la gente de su propio partido. ¿Cómo va a tomarlo la población? Bueno, tiene que surtir efecto lo que ocurrió, o lo que dice Petro que ocurrió en su caso, y es que realmente López Obrador sigue reflejando o recibiendo el efecto negativo y tóxico de su asociación con el madurismo, con Chávez, con Venezuela, como una izquierda radical que va a destruir a México. Si eso tuviese realmente éxito y Amaya logra absorber con esta jugada de última hora los votos de Meade, bueno, a lo mejor le sale bien la jugada, pero es una apuesta difícil. Yo tengo la sensación que el efecto Maduro en México no es tan grave. La cuestión en Colombia es que son países vecinos, pero creo que a los mexicanos no les cala tanto el cuento de que México se va a convertir en una segunda Venezuela, que es bastante improbable porque no es Venezuela, y creo que ese efecto del miedo no funciona tanto en México. Sí, bueno, pero esa es la campaña de sí, hecho, pone o vota por la democracia, el futuro de México, o tú Chávez por quién, dice. Tú Chávez por quién. Es por lo que están apostando, pero eso no quiere decir que sea inteligente. Claro, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos al Club de Prensa para hablar Venezuela. ¿Qué tal? Volvemos al Club de Prensa para hablar de Venezuela a propósito del último pronunciamiento que ha tenido Mercosur. Los 4 socios regionales de Mercosur, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, le han pedido al gobierno de Venezuela que permita coordinar esfuerzos para establecer un canal de ayuda humanitaria en vista de la crisis que tiene ese país y que también permitan una solución a la crisis migratoria.
Este es el reciente o más reciente pronunciamiento de países de la región para pedirle a Nicolás Maduro que permita una entrada de ayuda humanitaria, y también los países del Mercosur se han pronunciado respecto de la violencia en Nicaragua. ¿Qué efecto tiene este pronunciamiento? Fue una reunión muy breve en esta reunión de Mercosur, y por otro lado le quiero preguntar a usted, Roger, como venezolano, ¿cómo ve la situación desde Venezuela, desde dentro de Venezuela, lo que está ocurriendo a propósito de la visita que ha tenido el ex político español José Luis Rodrigo Zapatero en los últimos días, que además ha sido muy criticado? Sí, bueno, el hecho de que lo hayan tratado en la reunión del Mercosur, que como dice fue una reunión muy breve, de 2 horas, para tratar sobre todo temas de comercio internacional, la apertura del Mercosur hacia Asia y Europa sobre todo, que se haya tocado el tema de Venezuela y también el de Nicaragua, indica lo grave, lo preocupante que es para la comunidad y para la región lo que está ocurriendo. Es un impulso más, hay aperturas hacia la Organización Panamericana de la Salud, el UNASUR también, para llevar ayuda humanitaria a un país que se está muriendo de hambre. O sea, no hay alternativa. El país está produciendo cada vez menos petróleo, está cada vez más cerrado, más represiva la política, y la gente no tiene medicinas, no tiene comida. O sea, el año pasado se hablaba de una pérdida de unos 11 kilos. O sea, esa cifra se está superando, con muertes de niños a unas tasas que no se habían visto en América nunca en su historia. Entonces, realmente es una tragedia humanitaria que hay que enfrentar, y igual como es grave lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde cada 8 horas muere una persona. O sea, esto es grave. Ahora, respecto a lo que refería el rol sobre de Zapatero en esta crisis. Esto es una gran paradoja, porque uno no esperaría que un presidente del gobierno como el de España pudiera prestarse para una jugada política de bajo nivel como la que se está presumiendo en este momento. O sea, no está claro cómo puede ser su rol de mediador ahora más que nunca. Quizá en el pasado todavía había logrado acercar a la mesa de unidad democrática, a la oposición, con el gobierno, pero incluso en ese primer intento, segundo o tercer intento de diálogo que se hizo en República Dominicana, Zapatero salió denunciando a la oposición como que estaban saboteando el diálogo, y se cortó su papel como mediador. Volvió el 20 de mayo como observador o acompañante, porque no hay observadores internacionales en las elecciones en Venezuela, de las elecciones, como acompañante de un proceso que ha sido denunciado internacionalmente como unas elecciones fraudulentas, sin sentido ni legitimidad, y ahora ha vuelto otra vez, después de ser denunciado públicamente por los líderes de la oposición democrática, que desafortunadamente está muy dividida, y a lo mejor es allí donde están cavando, tratando de conseguir un interlocutor que los reconozca. Eso es lo que creo, en que se está buscando un interlocutor, y han hablado con algunos tratando de encontrar legitimidad y volver al diálogo, que el diálogo es el único camino, sin duda, pero que haya un mediador es fundamental, que sea reconocido por las partes, no como un vocero de una de las partes. Michael, Venezuela, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, primero lo de Mercosur, aplaudo, pero no creo que va a tener ningún efecto. Y lo mismo de Nicaragua. O sea, es otro pedido más, que Venezuela acepta ayuda humanitaria porque la gente está muriendo de hambre. Es otro pedido más para que Daniel Ortega para con la violencia, pero hasta ahora, a pesar de todos los llamados internacionales por distintos grupos y países y gobiernos, no ha cambiado nada. Entonces no tengo mucha expectativa que esto va a ser la solución. En cuanto a Zapatero, yo creo que no tiene ninguna credibilidad para jugar un papel constructivo en el contexto venezolano. Creo que ya se quemó. La oposición puede tener sus diferencias sobre algunos puntos de vista, pero están unidos en el tema de Zapatero. Están en contra de Zapatero. ¿Ha conseguido algo, viste? Ha seguido un consenso sobre Zapatero. En eso la oposición... Claro. Sí, Zapatero ha logrado esto, de unir la oposición en contra de él. Entonces, puede tener buenas intenciones, no sé, pero ya se quemó, y no tiene ninguna credibilidad, y no está perseguido como un actor objetivo que puede jugar un papel constructivo para la transición en Venezuela. Sí, lo que me extraña es que incluso el canciller, el nuevo gobierno español, sigue dándole respaldo a la gestión de Zapatero, y de hecho esa es la razón supuestamente por la que vuelve este fin de semana.
O sea, eso no. A propósito de la visita del canciller, o del respaldo, perdón, del nuevo canciller español a la gestión de Zapatero, el nuevo canciller español, Josep Borrell, está en Washington acompañando también a los reyes Felipe y Leticia, que están en la capital de Estados Unidos. Hoy a las 2 de la tarde tienen un encuentro con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, y Josep Borrell tiene una agenda paralela, entiendo, también en el Departamento de Estado. ¿Cuál es el rol que cumple Josep Borrell ahora en esta visita? ¿Qué es lo que va a tener? ¿Qué más alcances conoce usted, Raquel, de la visita de los Reyes y, por supuesto, de Josep Borrell? Bueno, hay que decir que esta visita de los Reyes estaba planeada antes de que España se diera la vuelta como un calcetín y cambiara el gobierno. Entonces, esta visita estaba planteada previamente para ser una visita institucional de los Reyes de España, ajena al nuevo gobierno. Lo que ocurre es que el ministro de Exteriores aprovecha el viaje para hacer una presentación del nuevo gobierno y para empezar los primeros contactos con la administración Trump. No tenemos muy clara la agenda que él va a tener paralelamente a la de los Reyes, porque lo que sí sabemos es que va a estar en la Casa Blanca junto a Pompeo en la reunión que van a tener con Trump, los Reyes y Borrell. Pero bueno, yo creo que sobre todo llega en un momento en el que en España y en Europa hay preocupaciones por el tema arancelario. España y Estados Unidos no han tenido, bueno, en la época de Zapatero había cierta tensión con George Bush, pero España por el tema de la guerra de Irak. Pero España y Estados Unidos no han tenido relaciones especialmente tensas nunca, han sido socios comerciales, sobre todo muy buenos socios en tema de defensa en la OTAN. En temas de capacitación y colaboración en materia de defensa. Y creo que sobre todo la clave de esta reunión es el hecho de que ahora mismo esta guerra comercial que está iniciando Trump también afecta a España. La semana pasada publicábamos en EFE cómo también Trump ha impuesto aranceles a la aceituna. Y eso para la economía española es algo grave, porque aunque no es curioso, no es la aceituna verde, es la aceituna negra, también tiene unas implicaciones económicas porque el sector olivarero en España es muy potente. Entonces creo que el papel de Borrell también tiene que ver con esta nueva política de Trump del tema arancelario. Hay que recordar que él tiene una larga trayectoria en Europa, ha tenido varios cargos en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, tiene un amplio conocimiento de cómo funciona la Unión y es un político, digamos, del nuevo gobierno español, es uno de los políticos con más recorrido y más, digamos, tradicionales dentro de ese marco, de ese pequeño giro hacia la izquierda que ha dado el gobierno. Y creo que podemos esperar, pues eso, una primera toma de contacto, una charla sobre los temas que más les importan, que ahora tienen que ver con el comercio. Y no sé si hablarán de Venezuela, puede ser que sí, porque el gobierno de Trump está bastante implicado en esta cuestión. Y el tema es que para Borrell, que fue parte del gobierno, bueno, estaba muy cerca de la órbita de Zapatero. Zapatero en España, sobre todo para la izquierda, más allá de la mala fama que obtuvo después de la crisis económica por su mala gestión de lo que ocurrió, en términos de políticas sociales y demás, fue un buen presidente, o sea, otorgó muchos derechos a mucha gente y, como decía Michael, su rol, quizás que él no se da cuenta de que ya está quemado, pero no creo que el rol que él tenga sea malintencionado. Entonces creo que Borrell camina por esa misma senda. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Qué tal? Regresamos al programa solo para despedirlo porque se nos acabó el tiempo. Les agradecemos a nuestros invitados el día de hoy. En primer lugar, a Roger Santo Domingo, el analista venezolano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Raquel Góos, de la Agencia de Noticias Española EFE. Gracias también. Y Michael Shifter, de Diálogo Interamericano. Muchas gracias también. A ustedes, gracias. Hasta otra oportunidad. Que tengan un buen día.